Señor les bendiga, hermanos. Señor les bendiga una vez más. Nos gozamos por ser mitad de semana, ¿verdad? Aquí el Señor nos ha dado la fuerza para lograr sacar unos días de trabajo, aunque todavía nos faltan, pero Dios es bueno y Dios es fiel y lo seguirá haciendo. Aleluya. Nosotros somos los que le fallamos, pero Él a nosotros nunca, ¿verdad, hermanos? Amén. Sí, de grande es el amor de nuestro Dios. Pues me siento agradecida, hermanos, por este privilegio que se me otorga en este día y estoy contenta y el Señor me da una palabra en esta semana y pues yo quiero compartirla con ustedes y que sea de la misma bendición a su vida como la fue para la mía. Les voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 10. Solo vamos a ver un verso de este libro. Y cuando lo tengan, hermanos, se ponen de pie para saber que lo tienen y ser reverentes a la palabra, ¿verdad? No a mí, sino a la palabra y a nuestro Señor. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así, hermanos, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta tarde, mi Dios, porque hemos honrado tu nombre, te hemos bendecido, Señor. Nos deleitamos en tu presencia, Padre de la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por visitarnos en esta tarde, por hacerte presente, porque tú llegaste primero antes que nosotros, Señor. Gracias, Señor, te pedimos, Padre, que seas bendiciendo cada corazón de mis hermanos a través de esta palabra, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Y amén. Así, hermanos, pueden sentarse. Yo le puse a esta corta meditación enemigos. Y cuando vemos el encabezado de este contexto de la palabra, pues son unos pasajes de la Biblia muy conocidos, ¿verdad? Todos lo conocemos y lo que expresa sobre la armadura de Dios. Pero fíjense que a mí me llamó la atención este verso, solamente este verso, y posteriormente tal vez le daremos a los que siguen, pero este verso para mí, hermano, ministró mi vida de entender, y yo sé que lo sabemos, ¿verdad? Pero cuando lo llega y toca su vida, como que algo pasa en la mente. Dice la palabra que Él abre los ojos de nuestro entendimiento y nos hace comprender el poder de su palabra. Y aquí dice esta palabra: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. No hay otra forma, no hay en otro lugar, no hay otro momento, no dice en el trabajo, en el esposo, en los hijos. Ahí da una palabra estricta y específica, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y con esa palabra es más que suficiente si usted y yo la entendemos, hermano. Cuando entendemos que la fuerza, que la fortaleza y todo lo que necesitamos viene de nuestro Dios. Cuando nuestra fe y nuestra confianza están seguras en nuestro Padre Celestial, es más que suficiente, ¿verdad? Todo gigante que se levante en contra de la voluntad del Señor, en contra de la fortaleza mental, es más que suficiente la fortaleza de nuestro Dios. La palabra fortalecer, hermano, quiere decir: háganse fuertes en el Señor. Mire qué bonita esa palabra, ¿verdad? Hacernos fuertes, o sea, estar seguros, hermano, que en Dios somos fuertes, que no somos nosotros ni nuestras propias fuerzas, sino la fuerza de nuestro Señor. Nuestra fe puesta en acción, nuestra fe confiando en ese Dios poderoso, en ese Dios que abrió el mar rojo, en ese Dios, ¿verdad? Que leemos la Biblia y encontramos esas hermosas
historias, hermano, wow, el Dios que abrió el mar rojo y hizo pasar el pueblo en seco. Y se nos hace increíble, o a lo menos a mi persona, hermano, yo digo, qué hermosa escena pudo haber sido esa, ¿verdad? Pues sigue siendo el mismo Dios, hermano, solo que hemos sido nosotros quien no estamos teniendo esa convicción y esa fe tan profunda para saber que nuestro Dios sigue siendo el mismo. Los enemigos de nosotros como soldados de Cristo. Fíjense, hermano, de que tenemos un enemigo. Y eso declara esta palabra que dice: fortaleceos en el Señor. Si no, de otra forma no dijera. Cuando está hablando de una fortaleza, es por alguna razón. Y hay un enemigo. Desde el momento que nosotros, todo el tiempo ha existido, pero desde el momento que nosotros pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, el enemigo siempre va a estar ahí acechando nuestra vida. Y busca las formas, hermano, para desanimarnos. Mire, esta tarde decía mi jefa, ¿verdad?, la abuelita que yo cuido, que saliera a limpiar la jardinera porque había mucha hierbita en la jardinera. Y cuando yo salí, había diferentes tipos de hierbita, ¿verdad?, que el pasto y unas florecitas que son de campo, y salieron y me dijo: tira todo porque no es ninguna planta, ninguna flor. Entonces arranqué las hierbas, pero hay un pastito que está bien pegadito en la tierra y yo lo iba a dejar. Entonces venía a mi mente esta palabra y decía: Señor, ¿cómo haces las cosas? A veces nosotros queremos quitar lo grande y dejamos lo pequeño. Bueno, yo quería hacer eso, ¿verdad? Empecé a quitar y dije: ya es tarde, y como yo salgo a las 2, solo arranqué las hierbas grandes rápido y miré los chiquitos y dije: pues de aquí a que crecen, ¿verdad? Pero después tenía esto y pensé: cuando hagamos las cosas deben de ser bien hechas. Las empecé a arrancar todas y ahí se me fue el tiempo, al 5 para las 2. Y venía a mi mente esta palabra. Hay una palabra en el libro de Mateo 13, que este no es el punto, hermano, 13:24, donde habla de el trigo y la cizaña, ¿verdad? Dice que el sembrador salió y salió a sembrar. Pero cuando vino la noche, vino el enemigo y sembró una semilla, de la cual nació cizaña. Pues así es la vida del cristiano, ¿verdad? Nosotros buscamos al Señor y le buscamos a través de la palabra, y nuestra fe se hace fuerte y nuestra convicción. Pero hay pequeñas cosas en nuestra vida que aún necesitan ser removidas en nuestra área de nuestra vida. En el contexto de este capítulo de Efesios 6, hermano, habla de la formación del soldado en Cristo. Ahora tenemos que hablar de los enemigos del soldado, porque se parecen a la batalla en la cual nosotros tenemos lucha. Uno de los asuntos mal entendidos en el día de hoy es que el Hijo de Dios se encuentra en una batalla, y que la batalla se está desarrollando a un nivel espiritual que solo Dios nos puede librar. Y esto es así, ¿verdad? Nuestra batalla, hermano, es espiritual. Y nosotros a veces no lo podemos ver de esa forma. Existe un peligro en considerar que todo lo que necesitamos es acumular conocimiento y un buen vocabulario con el cual expresar elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana. A veces creemos, ¿verdad, hermano? Él tiene esa facilidad de palabra. Tenemos información y conocimiento, pero eso no es lo suficiente. Sin darnos cuenta que podemos vivir vidas cristianas descuidadas y negligentes. Esta actitud implica no entender cuál es el lugar donde realmente se libra la batalla espiritual. A veces no podemos entender, hermano, lo que es realmente nuestra batalla espiritual. ¿Cómo se logra la victoria? A través de nuestra oración, a través de doblar nuestra rodilla, a través de clamar a ese Dios poderoso
que sea Él aumentando nuestra fe, porque la palabra dice que por fe vivimos. Muchos esperaríamos ver actuar al enemigo en ciertos lugares de dudosa reputación, ¿verdad? Creemos que el enemigo se va a manifestar solamente allá afuera, hermano, quizá en un baile, quizá en alguna fiesta, en lugares donde nosotros no vamos, sin dudar, sin pensar en ir a ese lugar. Pero debemos reconocer que su principal área de actuación se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarle. Y nos referimos al círculo cristiano. Y nos referimos a este lugar como iglesia. A veces pensamos, ¿verdad? El enemigo solamente se encuentra en ese lugar, hermano. Pero en este lugar también se manifiesta cuando no hay un pueblo que clama a Dios. Sin embargo, las batallas espirituales tienen lugar precisamente ahí donde hay alguien exponiendo la palabra de Dios, donde un grupo de cristianos o una congregación cristiana se apoya en su palabra. Ese es el lugar donde el diablo quiere destruir y por lo tanto donde se desarrolla esa lucha espiritual. Y esto es así, hermano. Esto es cierto. Cuando nosotros no logramos entender que como pueblo de Dios o como líderes, hermano, debemos de clamar a Dios y declarar victoria, el enemigo empieza a tomar ventaja. Cuando nosotros, hermano, como iglesia y pueblo de Dios, se nos hace tan poca cosa, un día de oración, un día de ayuno, un día de buscar la presencia de Dios, el enemigo toma ventaja. Y toma ventaja, hermano, de una forma que el pueblo no lo puede notar. Los ojos del águila empiezan a ser llenos de basurita, donde no podemos ver. La palabra nos llama a nosotros que somos como águilas y que a una distancia vamos a poder ver la presa. Pero cuando nosotros, hermanos, no tenemos ese hábito o ese estilo de vida como cristiano de buscar a Dios, el enemigo va a tomar ventaja, como pueblo de Dios y como iglesia que somos. Jesús tuvo un enemigo. En Lucas 22, del 12 al 21, narra una historia. Dice, hermano, que en esa historia fue la última cena del Señor. Y habla de un lugar que subieron a un aposento alto. Y yo estuve buscando anoche que era el aposento alto. Ciertamente sí era una iglesia, ¿verdad? Yo creí que era el templo de Jerusalén, pero no era el templo de Jerusalén. Era un lugar, hermano, que se reunían a orar. Entonces dice que se reunieron y que tuvieron su última cena, pero en ese lugar Jesús dijo una palabra: el que está entre vosotros es el que me va a entregar. Y dice que al partir el pan, el enemigo entró en Judas y él salió y fue y vendió al Señor por 30 monedas. Entonces el enemigo estaba en un lugar donde estaban reunidos. Me podemos decir, hermanos, y yo sé que oramos y decimos, ¿verdad? El enemigo no tiene parte en este lugar. Pero se hace presente cuando nosotros abrimos esa puerta ay, tenemos pereza, tenemos sueño, hay distracción. Eso, hermano, es cuando nosotros no nos damos cuenta y lo vemos en esta ilustración. Y este verso, hermano, de Efesios 6:10, que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, lo ilustra en el libro de Josué, capítulo 6, de la misma forma. 6:20. Condujo Josué, todos conocemos que Josué fue un conquistador. Josué condujo a los israelitas a través del río Jordán para entrar a la tierra de Canaán. Pero había enemigos en aquella tierra y había batallas en las que debería de luchar y habría de tener victorias que conquistar. Usted y yo como creyentes estamos espiritualmente
espiritualmente hablando, implicados como soldados en esa lucha. El enemigo ya ha sido identificado y la batalla se encuentra ante nosotros. Y esta historia de Josué, hermano, ilustra esto. Dice que cuando el pueblo de Israel, hermano, iban a cruzar el río Jordán, después de cruzar el río Jordán, que lo describe todo el capítulo 6 del libro de Josué, frente a ellos estaba Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. Y lo dice de esta forma: ahora cuando Josué entró a esa tierra, ahí había 3 enemigos que él tenía que enfrentar. En primer lugar estaba la ciudad de Jericó, que se destacaba inmediatamente en el camino al recorrer. Y Jericó representa el sistema de los valores del mundo. Y lo que Jericó era para Josué, el mundo de hoy es para el creyente. Mire, hermano, cómo ilustra de una forma, ¿verdad?, lo que era la obediencia de Josué para derribar a estos enemigos, que aunque eran fortalezas, que aunque era una ciudad amurallada, Dios le daría la victoria. Y dice que esto lo ilustra como hay hoy a nosotros los valores del mundo. Lo que a nosotros nos distrae de buscar la presencia de Dios. Hermano, a veces, y yo siempre lo he dicho, buscar la presencia de Dios no es solamente el miércoles que venimos, el viernes y el domingo, es todos los días. Cuando yo llego, hermano, a este lugar y a mí tan rapidito en la primera alabanza, hermano, mi espíritu se quebranta y siento la presencia de Dios, y siempre le digo al Señor que esta gloria yo la pueda sentir en mi casa. Es diferente, hermano. De verdad, para mí es diferente, porque a mí en la casa yo me pongo a orar y a mí me cuesta quebrantarme. Yo empiezo a orar y a pedirle al Señor y tardo, hermano, pero yo cuando aquí empieza la alabanza, yo siento esa gloria de Dios, la presencia de Dios en este lugar. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida como hijos de Dios, hermano, eso nos distrae. Y una de las cosas que los valores del mundo es el trabajo, los negocios. Y hermano, no digo que el trabajo y cosas que tengamos que hacer sean malos, ¿verdad? Nuestra vida es algo de nuestra vida que debemos de llevar. Pero a veces ponemos en prioridad el trabajo que buscar la presencia de Dios, que leer la palabra, que llenarnos del Señor. Y esa es la diferencia, y eso es lo que Josué nos ilustra en esta palabra cuando dice: lo que Jericó era para Josué, el mundo de hoy es para el creyente. A Josué se le indicó que debería marchar alrededor de la ciudad y no que luchara contra ella. No podemos vencer al mundo luchando en contra de él. Sería un error utilizar este método. No es luchando contra el mundo, ¿verdad? Y es lo mismo que Josué hizo. Dice que rodeó la ciudad. Y mira, hermano, que yo escuchaba esta palabra en la mañana, audio la Biblia, y ahí dice, ¿verdad?, cómo las instrucciones que Dios le da a Josué, y lo que yo refleja en mí decía era la obediencia, porque él dice, dieron 6 vueltas y en la última vuelta dieron 6 vueltas y en la última, que fue la 7, y todo el tiempo iban los 4 sacerdotes tocando con unas trompetas, y el arca dando la vuelta, el arca de Dios. Entonces, y todo lo que Dios le dijo a Josué, él lo hacía. ¿Qué es lo que nos ilustra eso, hermano? Su relación, su comunión, ¿verdad? De otra forma, Josué hubiera dicho, Dios dice que vayamos y que vamos a lograrlo, Él está con nosotros. Pero Dios da una instrucción y Josué obedece, hermano. Y Él les dice, nadie grite hasta que yo les diga. Hasta la 7ª vuelta del día 7, hermano. Él dice, ahora griten todos. Y las murallas cayeron. Todo como Él lo decía, el pueblo lo hacía, hermano. Entonces, es lo que nosotros debemos de entender. En 1 de Juan 5, 4 y 5 dice,
porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús y en el Hijo de Dios? La única manera es que podamos vencer al mundo es por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Siempre hemos dicho eso, hermano, la fe de nosotros es lo que nos va a dar la victoria. Y hermano, usted tiene fe y yo tengo fe, pero yo aprendí algo hace unos meses. ¿Sabe cómo tenemos más fe? Cuando usted y yo leemos la Biblia y creemos la Biblia. Cuando todo lo que leemos en la Biblia nosotros decimos, así es, Señor, porque tú lo dejaste escrito. Así crece nuestra fe. Usted y yo queremos que crezca más nuestra fe. Leamos más la Biblia, hermano. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los elementos del sistema del mundo son transitorios y el Hijo de Dios no debería amarlos hasta el punto de apegarse a ellos. Y eso es lo que la palabra nos dice, ¿verdad? No decimos que las cosas del mundo son malas, hermano, sino lo malo es que amemos más las cosas del mundo, que dejemos a Dios en segundo lugar, que digamos, bueno, después. Hace un mes, hermano, yo andaba visitando a una hermana y pasé luego por otra casa, y a mí me dio tristeza porque esa semana estaban de vacaciones esta familia, y me dijo, tenemos que terminar un piso que estaban haciendo, tenemos que terminar. Y yo les dije, yo les miércoles no van a ir a la iglesia, aprovechando que están de vacaciones. Y dijo, no, pues tenemos que terminar esto, ahí iremos el domingo. Entonces, eso, hermano, a mí me entristece el darse cuenta, ¿verdad? En dónde está su prioridad, en dónde está su forma de pensar, hermano. Que imagínense, fue semana de vacaciones, hermano. Entendemos si la persona trabaja, pero si fue una semana de vacaciones, yo diría, hermano, voy a ir a la casa del Señor. Voy a ir el miércoles y el viernes que estoy de vacaciones, porque en otro día yo no puedo. Pero a mí me dio tristeza, hermano, la actitud de la prioridad. Ahí se puede ver, ¿verdad? La prioridad de cuando no entienden lo que es buscar la presencia del Señor. Permítame, aquí ya me... El segundo enemigo enfrentado con Josué fue una pequeña ciudad. Vimos el primero, hermano, que fue Jericó, ¿verdad? El segundo sería Ai. Y estos pasajes están en Josué 7, 3 y 5. Ahora Ai representa la carne, la parte física y nuestra vieja naturaleza. Josué pensó que sería muy fácil triunfar sobre Ai y por tanto envió un pequeño grupo del ejército. Y entonces sufrieron una tremenda derrota. Cuando los derrotados soldados regresaron, Josué se postró en tierra sobre su rostro y comenzó a lamentarse y a orar ante Dios. En Josué 10 y 11 le dice el Señor: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, y ese pecado tuvo que ser confesado y dejado de lado antes de que Dios les diera la victoria a los israelitas. Y si ahí representa la carne, hermano, como aquí lo ilustra Josué, y creo que este fue el tema del mensaje que yo traía el mes pasado, ¿verdad? El pecado. Y esta palabra, hermano, cuando dice que esta pequeña ciudad que pudimos haber conquistado en ese tiempo, Josué, fue al revés. Fueron derrotados por una razón, porque había pecado. Y usted y yo conocemos la historia, ¿verdad? Que hubo un hombre, Acán, que él se llevó cuando tiraron los muros de Jericó un manto y un ligote de oro. Y lo había enterrado en su tienda. Y por ese pecado, hermanos, ellos fueron derrotados. Josué no sabía. Y la palabra nos dice que él se humilló y clamó, pero Dios sabía.
Y Dios le dice, ¿verdad? Levántate, porque el pueblo ha pecado, Israel ha pecado. Y si esta palabra lo ilustra como nuestra carne, siempre hemos dicho, hay tres enemigos en el cristiano, y lo vemos, es el mundo, la carne y el enemigo. Nuestra carne, hermano, no quiere hacer las cosas espirituales. Nuestra carne está a gusto, ¿verdad? Feliz, acomodada. Y hay cosas, hermano, que nosotros debemos quebrantar, que nosotros debemos confesar delante de Dios. Y pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante, así como este hombre. ¿Y cuál fue el pago de este hombre, hermano? Dice que cuando lo descubrieron, fue apedreado. Y no solamente él, y su familia, y sus hijos, por el pecado que ellos cometieron. Ahora, hermano, nosotros, la victoria que nosotros tenemos, es que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, y por medio de nuestro Señor Jesucristo pedirle perdón. Pedirle por aquellas áreas que tal vez batallamos nosotros, hermano, y que solamente Él nos puede dar la victoria. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer si queremos vencer a nuestra vieja naturaleza, confesar nuestros pecados. A veces creemos vivir una vida de victoria y estar andando alrededor de Jericó en el día de hoy, haciendo sonar trompeta de la misma manera en que lo hicieron los hijos de Israel, y diciendo: yo no hago cosas malas. En realidad han sido derrotados por la vieja naturaleza, que es la carne, y somos dominados por nuestro temperamento, por nuestras acciones y por nuestro genio, por el pecado y por mentir. No olvidemos que esa antigua ciudad de ahí representa a esta naturaleza de pecado. Ahora, el tercer lugar, hermano, Jesús tuvo que enfrentarse a un tercer enemigo. Y lo vemos en Josué 9:4 al 11, y son los gabaonitas. Estos eran individuos bastante astutos. El episodio está aquí relatado en Josué, y ellos en realidad vivían muy cerca de donde se encontraban los hijos de Israel. Estos gabaonitas, hermanos, engañaron a Josué y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Con todo esto quisieron aparentar que habían hecho un viaje muy largo, y llegaron así ante Josué y le dijeron que habían oído hablar mucho de ello, de cómo Dios les había librado de Egipto y sus victorias sobre otros pueblos, y expresaron sus deseos de firmar su tratado con ellos. Esa es la forma de la cual el diablo se acerca a nosotros hoy, logrando que sus servidores sean atractivos y convincentes. El tercer enemigo, hermano, eran los gabaonitas. Y los gabaonitas era un lugar que estaba ahí mismo, dice cerca, ahí mismo en el lugar de Canaán. Y esto, hermano, representa al enemigo hoy con nosotros. Y una de las cosas que el enemigo ha tomado ventaja, hermano, es la tecnología. Y otra vez decimos, ¿verdad? La tecnología no es mala, sino la forma en la que nosotros la usemos. La tecnología, hermano, que está tomando más tiempo en nosotros. Usted dice: voy a ver qué me pusieron en mi Face, o el mensaje de Messenger. Hermano, eso de voy a ver, nos quedamos una hora viendo ahí. Fíjense que a mí hace unos meses, yo me puse a ver un video de YouTube, y no estaba en Facebook, en YouTube, y a mí hasta
ahora lo analizo y digo, creo que me afectó hasta cierto punto, porque eran unos videos de México, hermanos, sobre la nueva generación de Jalisco, los zetas, los sicarios, cómo agarran a la gente, a la juventud, se los llevan y los hacen que se hagan de su grupo, ¿verdad? Sicarios de ellos, los ponen a que los enseñan a matar, los enseñan a ser agresivos. Pues yo viendo esos videos, hermano, me dañaron mi mente. Yo me sentía espantada, asustada. Decía, Señor, ¿cómo puede estar pasando todo esto en México? Pero lo triste es que yo me quedaba hasta la 1 de la mañana viendo esos videos. Y yo estaba espantada, pero seguía viéndolo, ¿verdad? ¿Qué está pasando en México? Entonces, eso, hermano, sí afecta. Si a mí me afectó, bueno, a mí me afectó, ¿verdad? No sé a usted, pero a mí me afectó y después yo dije, Señor, esto no está bien, ¿verdad? Que yo esté con temores y con miedo sabiendo que tú eres mi Dios y que ni siquiera estoy allá, o sea, estoy tomando, dice un dicho, ¿verdad? Calentura que ni es ajena, porque es lo que está pasando allá y no aquí en mi vida, y que yo estoy en este país, en mi familia. Entonces me puse a pensar, Señor, perdóname, porque esto no está bien que yo esté viendo estos videos hasta a las altas horas de la noche, en lugar de estudiar la palabra, hermano, en lugar de meditar, ¿no? O de estar haciendo otra cosa tal vez más productiva. Pero lo que le quiero decir, hermano, es de que cómo fácilmente nosotros como hijos de Dios a veces sí somos tocados o tentados o caemos en ese nivel de la tecnología. Sí, entonces, si a mí me pasó, hermano, digo, no quiero decir que a usted no le pasa, ¿verdad? No, estoy poniendo mi ejemplo, hermano. Son cosas que el enemigo toma ventaja para apartarnos de. Entonces, esa es una forma de la astucia del enemigo para distraernos. Si es para bien la tecnología, para edificación, para ayudarnos, qué bueno, hermano. Pero si no, todo esto no está bien. No está bien que nosotros perdamos tiempo en algo que no edifica. 2 de Corintios 11, 14 dice, y esto no es sorprendente porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no os extrañe si también sus servidores se disfrazan de servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto es así, ¿verdad, hermano? Como lo dice, no sorprenda que aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Por medio, no se nos va a presentar, ¿verdad? Por medio de la tecnología, por medio del juego, por medio del expo, por medio de la televisión. Son cosas que nos distraen y que nos apartan de buscar a nuestro Señor. Yo no digo que no tomemos el tiempo, ¿verdad, hermano? Si usted arregla su tiempo y usted dice, organicé lo primero de mi Señor y luego la cocina y luego 1 hora la tele, pues qué bueno, hermano, si usted se acomoda así, está bien, pero sobre todo que nuestra relación con el Señor no baje, sino siempre continúe creciendo. Los gabaonitas representan al enemigo. Ellos engañaron a Josué y él hizo un tratado con ellos. Fueron los únicos que le causaron problemas. En el caso de la ciudad, ahí el pecado tuvo que ser confesado y tratado severamente antes que Dios les diera la victoria. Y esa es la manera en que podemos derrotar la vieja naturaleza humana. ¿Y qué diremos en cuanto a los gabaonitas? Josué hizo una alianza con ellos y le causaron graves dificultades. Si nos alineamos del lado de los enemigos espirituales, seremos derrotados, hermano. Y esto es cierto, ¿verdad? Que Josué hizo una alianza con estos gabaonitas porque él creyó que ellos sí venían de lejos de acuerdo a todo lo que ellos traían. Y miren lo que dice, que lo único que le provocaron fueron problemas. Y a usted y yo, hermano, la tecnología, si no la sabemos usar, vamos a tener problemas. Debemos de entender nosotros como adultos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire este punto, hermano. Bueno, no podemos vencer por nosotros mismos. No estamos a la altura de semejante enemigo. No podemos hacerle frente al enemigo.
La Biblia ni siquiera nos dice que debemos luchar contra él, pero sí nos dice que Dios luchará por nosotros. Y este verso lo vemos aquí mismo en Efesios 6:10, hermano, con el que empezamos. Por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esa es la forma, hermano, confiando en nuestro Dios. Quisiera leerles lo que continúa diciendo, hermano, este mismo pasaje que todos nosotros lo sabemos. A mí me llamó la atención solo este verso, pero por una razón, mire cómo dice, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, como ya les di una instrucción, más ahora decimos, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ahí dice la razón: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablo de él como debo hablar. Pero el 18, hermano, lo dice, ¿verdad? ¿Por qué nosotros debemos fortalecernos en el Señor? Y el 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esa es la voluntad del Señor, hermano, que oremos al Señor y que Él ahuyentará al enemigo. Y dice su palabra, ¿verdad? Salmo 103, y en Él haremos proezas. Santiago 4:7 dice que, ¿cómo dice, hermano, ustedes que se lo saben? Salmos 4:8, ¿no? Santiago 4, pero dice: y el enemigo huirá. Someteos pues a Dios y resistid, y el enemigo huirá de nosotros. Hermanos, pues hasta aquí dejo ha sido esta meditación. Espero que hayamos comprendido que tenemos un enemigo, ¿verdad? Y que hay luchas